Hola amigos, bienvenidos a su programa Conciencia Planetaria, el primer programa en vivo del año 2014. Estamos muy contentos aquí de tener a nuestros invitados. Está con nosotros también nuestro conductor Eduardo Orozco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos, como dice Lori, a este primer programa de los miércoles que tenemos en Conciencia Planetaria. Y el día de hoy tenemos la presencia de un gran amigo, un gran poeta, escritor y multicultural. Y en un momento más lo vamos a presentar, Lori. Claro, sí, estamos hablando de José Manuel Ruiz Regil, que nació en la Ciudad de México en 1968. Es analista cultural, poeta y cantautor. Estudió diplomado en creación literaria de la SOGEM, participó en los talleres del maestro Oscar Wong y Oscar Oliva. Su poesía se ha desarrollado principalmente en sus canciones y se puede encontrar en la plaquette Retrato Intermitente, editorial Cuevano. Cantata para la cuerda floja, editorial Verso Destierro, Luna en el café con crema, colección Poesía, y en el blog laboratoriopoesia.blogspot.mx, donde se recogen los poemas que ha leído en diversas mesas de encuentros poéticos en los últimos años. También es muy importante por todo el trabajo que ha hecho y sobre todo por sus ensayos sobre la obra de diversos artistas plásticos, entre los que se encuentran Eduardo Romo, José Antonio Ferrera, Alberto Castro Leñero, y otros, los cuales se encuentran en su libro más reciente de ensayos sobre artes. Vario Mar Incesante, Aproximaciones a lo Irreductible, coedición Arte Duro Samsara 2013. Ha participado también en entrevistas de radio, televisión e internet. Es crítico titular de los miércoles itinerantes de poesía editorial Verso Destierro y consultor en creación literaria. Forma parte también del directorio de la Red Mundial de Escritores en Español, redescritoresespa.com. Su poesía suele ser clasificada como experimental, libérrima, como dijo José Manuel Resillas, cultivador del no estilo como estilo, diría Andrés Cisneros de la Cruz. Él mismo se define como poeta en búsqueda de sonidos con sentido e imparte cursos de creación y charlas sobre los libros los miércoles en Business Coffee. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias, Lorilei. Muy bienvenido, José Manuel Ruiz, a este espacio donde vamos a hablar un poquito acerca de todos estos proyectos que ya tienes. Varios ya están andando. Platícanos un poco acerca de esto del Business Coffee. Sí, precisamente de hoy en 8 estaremos empezando unas sesiones que se llaman Hablar de Libros. El 22 de enero. El 22 de enero a partir de las 7 de la noche, y en Business Coffee, que está en la colonia del Valle, vamos a empezar a hablar de libros. A mí me llama mucho la atención que por lo regular cuando nos reunimos con amigos hablamos de otros y siempre estamos en la tijera, ¿no? Y de hecho el espectáculo promueve mucho eso. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué no mejor hablar de libros? Correcto. Porque además de que los libros nos proveen vocabulario, lenguaje, ideas, conceptos, también hablan de otras personas. Y muchas veces cuando nos enfrascamos en la discusión de un personaje, aprendemos mucho más de nosotros mismos y de ese personaje que si pasamos por la tijera a nuestros vecinos, amigos, familiares. Y creo que es una práctica que nos puede venir bien como propósito de año nuevo. Claro, es como una práctica tradicional y además lúdica para poder, o sea, dentro de lo tradicional que es el tijereteo, hablar de libros ya entra dentro de esta parte para hacerlo más lúdico, más ameno en la parte de conocer a estos nuestros amigos que están en páginas impresas. Claro, y que no está exento tampoco del tijereteo, porque obviamente tanto los personajes como los autores son sujetos de crítica, sí, ¿no? Claro. A veces de críticas mucho más fuertes. Claro. La biografía de los autores, cercanos, lejanos, vivos o muertos, es apasionante, y así como estudiar la vida de los santos, la vida de los pecadores también es muy interesante, ¿no? Así es, por supuesto. Entonces es mucho más cercana. Muy bien, y entonces esto viene siendo a partir del próximo día, miércoles 22 de enero, en el Business Coffee, que se encuentra ubicado en las calles de Concepción Beistegui y San Francisco, en la colonia del Valle. Correcto. Es Concepción Beistegui número 203, esquina con San Francisco. Es un café
para ejecutivos, porque es una zona rodeada de oficinas. Sí, claro. Y creo que es una oportunidad así para que saliendo de la oficina se vayan para allá a platicar de libros. ¿De qué libros? Pensábamos hacerlo con un programa, pero quiero que sea de una manera mucho más desenfadada. Por ejemplo, un día podemos hablar de un libro sobre yoga, claro. Otro día de un libro de cocina, y bueno, en una misma sesión podemos tocar 3 o 4 libros. Claro. Son comentarios que inviten a la gente a acercarse no solo a los libros, sino a los diferentes temas. Claro. Y todos tenemos temas que nos interesan mucho. Claro. Y eso nos va a permitir retroalimentarnos e ir a la búsqueda de nuevos títulos, ¿no? Claro, ¿y el objetivo es invitar a nuevos autores o usted va a presentar todos los libros? No, la idea es que yo coordino los libros que voy a presentar. Claro. Por ejemplo, como ahora traigo el libro de Juan José Arreola, ¿no? Que es uno de mis piedras de toque, Confabulario. Entonces podemos hacer comentarios sobre los cuentos que conforman Confabulario y sobre pretexto de eso y sobre pretexto de los temas que están contenidos en este libro, pues viene la charla, ¿no? Correcto. Y viene la plática. Y surgen, por supuesto, todas las posibles asociaciones de otros autores, de otros textos, de otros libros, pues que van enriqueciendo la charla, la plática. Claro, por supuesto, y una gran cantidad de observaciones e interpretaciones de cada uno de las personas que participen, porque cada uno lo puede ver de una manera distinta, incluso puede darnos información de algo que se nos haya pasado a nosotros o que ni siquiera lo hayamos pensado de esa forma, que está escrito en el libro, ¿no? Exactamente, y así se da una charla entre amigos, muy a gusto. No es un curso, no es este esquema donde haya una persona que sabe más que otros y que les va a transmitir un conocimiento, sino es simplemente el pretexto para entre todos tener una sesión muy disfrutable donde aprendamos de todos los demás. Ya lo decía un buen amigo mío, José Miguel González, que en paz descanse, decía, es como quitarle un poco el moño apretado en la garganta a la poesía. Sí, parece que esa es una preocupación ya de unos años para acá. No sé también a qué se refieran con quitarle lo acartonado a la cultura. Parece que de cualquier manera hay un punto donde tenemos que ponernos serios. Claro. Porque dentro del juego hay cosas que son, como por ejemplo la parte técnica o la parte filosófica o las referencias, donde por muy lúdico que sea la dinámica, pues sí tienes que sumergirte y clavarte un rato en los libros para que puedas jugar mejor, ¿no? Claro. Pero eso es lo que lo hace atractivo. Por ejemplo, hablar de arte, como dice Jorge Juanes, el maestro Jorge Juanes, hay que hablar de arte, pero desde el arte. Correcto. Entonces, para hablar de arte contemporáneo, de arte moderno, pues hay que irse por lo menos al Renacimiento y hacer un repaso de allá para acá, para que tengas como cancha y tengas movimiento en el juego y puedas aportar, ¿no? Y te diviertas. Claro, es ahí donde ya muchos, donde dicen, tuerce la burra el rabo. De forma lúdica. Exactamente. Entonces hay que dedicarle tiempo y esta es una ocasión para dedicarle un poquito de tiempo a lo que saben otros y que te ahorre tiempo a ti. O sea, si alguien llega y dice algo que a ti te va a costar 5 horas leyendo, pues ya lo apropias. Claro. Y te metes al juego, ¿no? Y de eso se trata. Claro. Correcto. Y cuéntanos, ¿tiene algún precio? ¿Es entrada libre? ¿Es compartir? Sí, 50 pesos por sesión, más tu consumo. Perfecto. Ya escucharon, amigos. El lugar está muy agradable, tiene una pantalla, podemos tener hasta circuito cerrado de televisión. Correcto. Tiene unos sillones muy cómodos y sobre todo un menú delicioso. Pues muy bien. Y este costo es mínimo porque es para pagar costos de producción. Claro, simplemente, y también para hacernos un poco a la idea de que la cultura no es gratis. Así es. ¿No? O sea, hay una industria cultural que está queriendo florecer en México y que no florece por una serie de prejuicios, porque pensamos que el arte, la cultura es entretenimiento y nos lo tienen que dar. No, hay que entender que también hay una serie de personas, de profesionales que invierten mucho tiempo y que requieren una remuneración claro, como cualquier trabajo, ¿no? Entonces el tiempo que pasamos en ello, mínimo, es también un ejercicio de valorar el tiempo que invertimos
en una discusión. Sí, sobre todo cuando son cuestiones profesionales, ¿no? O sea, digo, en muchos casos hay gente amateur que a lo mejor no se le paga, sí se le paga, pero bueno, lo importante es que al profesional, como cualquier profesión, tiene que ser remunerada, ¿no? Claro, claro. Por supuesto que es muy difícil y muy pequeña la línea que diferencia la pasión, el gusto de la mercadotecnia y la profesión. Sí, claro. En este terreno. Pero hay que hacer el ejercicio de marcarlo bien y poner las cosas en su lugar. Y sobre todo que sea algo recíproco, ¿no? Tanto como el auditorio, como tú, estar intercambiando ideas, pero que también tengan algo y ellos aporten algo. Claro, claro, una cosa accesible para la mayoría, y porque la idea es también tener la oportunidad de compartir otros cursos ahí. Claro. Por ejemplo, estamos en esta dinámica de las sesiones, en las charlas, pero pues, anunciaremos los cursos a lo largo del año, ¿no? Que están, por ejemplo, los cursos que vienen de la Escuela de Escritores, correcto. Que empiezan en febrero. Es un curso de estructuras narrativas y otro curso de cómo escribir cuentos para un libro. Está maravilloso ese. Por lo pronto, porque a veces pensamos, escribimos un cuento, 2, 3, que no tienen nada que ver, simplemente son buenas ideas que se nos ocurren y queremos juntarlas todos en un libro como si fuera una canasta donde llevar algo. Ajá. Y está bien, esa es una manera de comunicarlo. Donde no haya interconexión entre unos y otros. Exacto. Pero también hay que entender que el hecho de que los cuentos que conforman confabulario no solamente son los que cupieron aquí y los siguientes van en otro libro, ¿no? Correcto. Sino hay que entender cuál es la unidad que tiene un libro, cuál es el sentido, cuál es el hilo conductor. El hilo conductor, si fuera el caso de una novela que se articula a través de capítulos, o el tema, cómo se va desarrollando en diferentes instancias a lo largo de los cuentos. Correcto. Por ejemplo, Benzulul es un libro del gran narrador mexicano Heraclio Cepeda. Hay una constante y es la diferencia que hace de los hombres, digamos, pertenece a la corriente del criollismo. Hay el retrato del habla del hombre del pueblo que quiere ser, como decían, como los hombres de razón. Es el indígena que ve, que ya no se valora, pero que todavía arrastra mucho de su cosmogonía. Claro. Y que quiere ser congruente con ello, pero tiene este conflicto entre lo que recibió de casa y lo impuesto, que al mismo tiempo es aspiracional. Wow. Entonces todos los personajes de estos cuentos mueren. Algunos mueren, pero mueren por una relación que tienen con el lenguaje y con la palabra. Con la palabra de sus ancestros o con la convicción de sus valores. Qué interesante. Ahorita precisamente, bueno, pues vamos a un corte muy, muy breve y regresamos para poder seguir platicando acerca de este gran evento una serie de eventos que van a ver todos los días miércoles con José Manuel Ruiz Regil. Regresamos, amigos, en un momento, no se muevan de su computadora.